Be'ezrat Hashem Yitbaraj, vamos a empezar este shiur. Es un shiur de Kabbalah con un poquito de traer las cosas de manera del Nefesh para que nosotros podamos utilizar esta sabiduría de manera que nos podamos conectar con Hashem, que ese es principalmente el motivo y el objetivo del trabajo espiritual, que es estar conectado con Hashem. Menciono nada más una cosa pequeña del Rab Chaim Mivolojin, que hoy es su Ilula, es el alumno del Gaon Mivilna, que es el que se llama el Avia Yeshivot, el que hizo todo el sistema de las Yeshivot en Volojin, en los Litaim, lo que se llama hoy en día los Litaim. Y él trajo una segula muy fuerte, que es si una persona está en cualquier problema, de cualquier tipo, en cualquier situación, si en ese momento la persona se concentra en que no hay ninguna fuerza en el mundo más que solamente la fuerza de Akash Baruj Hu, y se concentra en las 4 letras Yud, Kei, Vav, Kei, y no le importa nada más, entonces en ese momento nada le puede afectar, aunque estés en medio de algo, no te pueden hacer ningún daño, nada te puede hacer ningún daño, tienes que tener fe, y esa fe, esa emuná, es lo que da la fuerza a la persona de poder lograr todo lo que necesite. Hay una historia muy fuerte, verídica del Baal Shem Tov HaKadosh, que había un muy fuerte hechicero que había matado a mucha gente con sus hechizos y había hecho muchas cosas malas, y le llegó la noticia al Baal Shem Tov. Él fue con sus alumnos, hizo un círculo como Jonia Meagel en el piso y les dijo a sus alumnos que tienen que meterse al círculo y concentrarse en los nombres de Hashem que él les dio y no dejen ni un segundo de pensar en esos nombres. Y empezó él espiritualmente a luchar contra ese hechicero. El hechicero empezó a hacer hechizos y empezó a hacer cosas. No podía traspasar el muro espiritual de ese círculo que hizo, hasta que después de muchas cosas que trató de hacer y muchas horas que los alumnos ya estaban, casi ya no podían más, era de miedo, miles de cosas que pasaron, que no lo voy a hacer largo. Al final el Baal Shem Tov dijo, Enod mi levado, no hay más que Hashem, y desapareció totalmente, o sea, dejó de existir el hechicero. O sea, para entender qué es la fuerza de los tzadikim y la fuerza del nombre de Akash Baruj Hu y de esta segula que mencioné, no hay más que la fuerza de Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué funciona de esa manera? Porque nosotros decimos en el Alel, decimos que hay muchos que hacen idolatría. ¿De dónde tienen la fuerza ese ídolo, vamos a llamarlo, esa fuerza espiritual a la que le rezan o la que le dan fuerza? ¿De dónde tiene la fuerza espiritual? Kol asher boteach baem. ¿Quién les da la fuerza? Los que le dan su seguridad a esa fuerza. O sea, si tú confías en esa fuerza, si tú le das tu seguridad, no importa si es una persona, o es un ídolo, o es un ángel, o es cualquier fuerza del mundo. Shalom. Cualquier cosa que la persona le da su fe, su confianza, su seguridad, le está dando fuerza. Quiere decir, le estás mandando tu voto para que siga existiendo y para que tenga esa fuerza de gobernar o de lograr lo que está haciendo. Entonces, por eso es que aunque los ídolos y las fuerzas espirituales, todo tipo de idolatrías y todo tipo de cultos y culturas que habían antes que trabajaban y hacían servicios de todo tipo,
a fuerzas diferentes, ya sean fuerzas naturales, ya sean ángeles o fuerzas espirituales, o piedras y diferentes cosas, tenían cierta fuerza. ¿De dónde venía esa fuerza? De las personas que le dan esa fuerza. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Yehudí? Nosotros tenemos que dar nuestra fuerza únicamente a Kadosh Baruj Hu. ¿Tú en quién confías? En Akadosh Baruj Hu. Entonces, lo que decimos, así como los ídolos al final no son nada, no existen, no tienen ninguna fuerza, todos los que trabajan a los ídolos al final van a hacer nada, es lo que decimos en el Alel. Pero nosotros, como decimos, Israel betach ba Hashem, pero Israel confía en Hashem, le da su seguridad a Hashem, Ezramu magnamhu, entonces Akadosh Baruj Hu nos ayuda y nos protege. Y así decimos todas las demás cosas. Tenemos que nosotros dar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad solamente a Kadosh Baruj Hu. Ese es el trabajo que hizo, uno de los trabajos que hizo el Baal Shem Tov en esta historia, que él dijo, no hay nada, no existe ninguna fuerza. Entonces, en ese momento que con su conciencia está introspectando esta verdad, que es que solamente Hashem es el único que tiene toda la fuerza, entonces ninguna otra fuerza puede hacerle daño. Así fue como también se enfrentó con un león. Vino un león y él siguió normal, estaba rezando, siguió rezando. Igual el Orahaim Akadosh. Llegó el león, él estaba en un camino y como se hizo Shabbat, se paró en medio del desierto y los demás siguieron adelante. Y vino un león y el alumno del Orahaim Akadosh sí, estaba muriendo de miedo, no sabía qué hacer. Dice, no te preocupes, todo está bien. Y estuvo el león cuidándolos toda la noche, todo Shabbat, y todo. Al final se treparon al león y los llevó a alcanzar la diligencia de los árabes. Cuando vieron lo que sucedió, se bajaron todos, se aposternaron ante el Orahaim Akadosh, entendieron que es una persona muy santa, muy sagrada. ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? De la seguridad que tienen a Kadosh Baruj Hu. El león no es una fuerza por sí misma, sino es un enviado de Kadosh Baruj Hu, así como también el hechicero en el caso del Baal Shem Tov, así como todo lo que nos pasa, no importa si es algo que es una persona, o una situación, o una cosa histórica, o una cosa mundial, o una enfermedad, no importa. Cuando nosotros sabemos que Hashem es el que hace todo, entonces no hay nada malo que pueda pegar a la persona. Entonces lo que quiero ahorita hablar es que nosotros, cada uno de nosotros, somos una imagen y semejanza de Kadosh Baruj Hu, como está escrito en el Pasuk en Bereshit. Nace Adam, Betzalmenu Kidmutenu. O sea, Kadosh Baruj Hu nos hizo a imagen y semejanza de lo que él creó, la fuerza, lo que se llama Kadosh Baruj Hu. Entonces, no quiere decir que en el cielo, que dice Kadosh Baruj Hu, tenga una imagen o semejanza o tenga cuerpo, no, pero nosotros estamos hechos en base a una forma en la que Hashem creó el mundo. Entonces, voy a explicar para que quede claro. Antes de que este mundo material fue creado el mundo espiritual. Entonces, en el mundo espiritual hay diferentes niveles porque fueron creados también de manera que la luz pueda ser entrando de mucha luz a poquita luz. Entonces, esa luz vamos a poder de alguna manera existir. Porque si fuera el infinito, entonces no hay existencia a nada más. Solamente a Kadosh Baruj Hu existe. Entonces, para que pueda haber algo más que existe, entonces Akadosh Baruj Hu tuvo que, digamos, disminuir el nivel de luz que va a entrar en cierto nivel.
Y de esa manera, eh, de esa manera puede existir algo y entonces ese algo fue el mundo que él creó en este mundo que es un vacío de luz. No es vacío total de luz, pero digamos, ciertos niveles de luz no están en este mundo. Y después hay una forma que la luz entra de manera gradual eh, según los diferentes mundos y según los actos de las personas también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer que en el cielo Akadosh Baruj Hu hizo un Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash, así como está en el cielo, lo tendríamos que hacer también aquí en la tierra. Entonces, se hace un conducto o un contacto entre los dos Beit HaMikdash y entonces esa luz que viene del infinito entra por medio del Beit HaMikdash de arriba y llega al Beit HaMikdash de abajo y se expande a todos los mundos que estamos viviendo de manera paulatina. ¿Qué quiere decir? Hay Kodesh HaKodashim, el Sanctum Sanctorum, que es lo más sagrado. Después hay una cortina. Esa cortina no es para que no veas, es para que haya digamos, un vidrio espiritual que permite que haya existencia diferente atrás de la cortina. ¿Por qué? Porque si estaríamos todo el tiempo viviendo en una conciencia del Kodesh HaKodashim, entonces no habría libre albedrío y no existiría, digamos, todo lo que nosotros vivimos en el mundo. Porque dentro del Kodesh HaKodashim no hay tiempo, ni hay lugar tampoco. Y tampoco hay límites de conciencia. Voy a poner un ejemplo que ya había yo hablado anteriormente. El Kohen Agadol, cuando él entra al Kodesh HaKodashim en Yom Kippur, entonces él reúne en su ser no solamente su persona, su alma personal, sino que él reúne todas las almas de todo el mundo y va a entrar a un ente que es el Kodesh HaKodashim. Es un lugar que es infinito ese lugar, aunque es un lugar que tiene sus medidas, pero las medidas del Kodesh HaKodashim no eran medidas limitadas. Quiere decir, el arca tenía unos tubos que eran más grandes que el lugar del Kodesh HaKodashim y con todo y todo estaban adentro. ¿Sí me explico? Quiere decir, es un lugar que tiene algo sobrenatural, algo infinito. Y el Kohen Gadol también es una persona, pero cuando él está entrando, no viene como persona, viene como un ente que viene a representar a toda la creación. Y Yom Kippur es un día normal, como todos los días, que empieza y termina, pero es un día que tú vas a todos los tiempos, porque todo lo que va a pasar en el futuro se fija en Yom Kippur y todo lo que pasó antes se puede perdonar en Yom Kippur. Entonces es un día que reúne dentro de sí toda la existencia. Entonces esa fusión entre esos tres entes, que es el tiempo, el lugar y el nefesh, la persona, se unen en una cosa sobrenatural y por eso es tan grande lo que nosotros hoy llamamos Neilá, que es el momento en el que nosotros nos encontramos con un contacto con Akadosh Baruj Hu más grande de lo que normalmente existe en el mundo. Claro que hoy en día que no tenemos el Bet HaMikdash todavía, no es lo mismo y tampoco no somos el Kohen Gadol y tampoco no nos acercamos a ese nivel porque no estamos solamente hablando que no tenemos el Kodesh HaKodashim, sino que nos faltan todas las 10 etapas, digamos, las 10 niveles de existencia hasta llegar al Kodesh HaKodashim. Entonces, tenemos el Kodesh HaKodashim y después tenemos el Ejal, en donde está la menorá y la mesa, y el Ketoret. Y después tenemos otro lugar y otras puertas
Y sales del Ejal y entonces están las escaleras y entonces está el altar que se hacían los korbanot y los levim están allá afuera en la escalera y cantan y todo eso, todos esos son diferentes. Después hay otra salida y en donde ya las personas, digamos, si eres Cohen y estás trabajando, puedes entrar, y si no estás trabajando, tampoco puedes entrar, y los Levim no pueden entrar ahí, y después los israelíes tampoco pueden entrar a otra puerta, y después los Goim no pueden entrar a otra puerta. Quiere decir, hay diferentes niveles de existencia que hoy en día no existen más que solamente el primero, que es el monte del templo. O sea, el monte del templo sigue existiendo y sigue teniendo su santidad más que Jerusalén. Jerusalén tiene la santidad más que las demás ciudades amuralladas, tienen santidad más que Eretz Israel, y Eretz Israel tiene santidad y ya. Quiere decir, los demás lugares no tienen santidad. O sea, quiere decir, están bajo el cero por el pecado, por el pecado que hubo y el diluvio y todo lo que hubo desde Adam a Rishon. Entonces, el mundo cayó a un nivel más bajo de lo que estaba, pero nosotros vamos a tratar de seguir con nuestro trabajo espiritual para elevar al mundo, que también el mundo sea con la santidad de Eretz Israel, de la tierra de Israel, y Eretz Israel va a recibir la santidad de Jerusalén, y Jerusalén va a recibir la santidad del monte del templo, y así vamos a llegar hasta que Bezat Hashem construimos el Bet HaMikdash y podamos conectar este Bet HaMikdash que está en la tierra con el Bet HaMikdash que está arriba, y entonces es lo que une a los mundos espirituales, de manera que se va a ver que el mundo está alimentado de la luz de Dios. Hoy en día las personas piensan que hay naturaleza, entonces como está la naturaleza, tú tienes que estar tranquilo porque el mundo sigue avanzando, y entonces, pues así es. ¿Por qué? Porque son leyes. O sea, así funciona y no hay forma de sacar, de romper con esas leyes, y así es la vida. Todo el que ha vivenciado cualquier cosa que pasa o que ha pasado o que va a pasar con el pueblo de Israel en toda la historia, inclusive hoy y todo lo que pasó en los últimos días, entiende que no hay naturaleza. O sea, no existe la naturaleza. La naturaleza es un nivel muy bajo de existencia que está representado por el nombre de Dios que se llama Elohim. Ese nombre es el nombre de Dios. ¿Qué quiere decir nombre de Dios? El nombre es la forma en la que Dios se revela. Dios se puede revelar de infinitas formas. Se puede también no revelar. No todo lo que es Dios se revela, porque Dios, su luz es infinita. A Él no lo podemos ni siquiera entender ni tratar de entender, porque ni siquiera tenemos la capacidad de entender el infinito, incluso en números. Si yo te digo ahorita infinito de números, tú no lo puedes captar. Puedes entender el concepto de que existe algo que es infinito, pero Zeu, no más, no más. Si yo te digo ahorita infinito en tiempo, o infinito en lugar, o infinito en ser, o infinito, todos esos entran en tu cerebro limitado. Entonces no puedes entender de manera completa la esencia divina. Pero su forma en la que Él se revela, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de sí acercarnos al entendimiento lo más posible y al conocimiento de Hashem y al contacto con Hashem. Entonces, la primera forma que podemos hacerlo es con el nombre de Elohim, que es la naturaleza, el mundo. ¿Por qué? Porque no es que la naturaleza sea algo negativo, no. Las leyes naturales las creó Hashem. Chok Natan velo ya'avor. Él puso las leyes para que existan,
para que el mundo repita y funcione de manera, digamos, automática, vamos a llamarlo así, pero no está funcionando automático. Cada instante, y eso es muy importante saberlo, Akadosh Baruj Hu está rehaciendo, recreando todos los mundos. Y no solamente los mundos grandes, todos los seres, incluso los seres chiquitos, incluso cada uno de nosotros, cada instante nos está dando la vida y todo lo que somos. Y no solamente a nosotros, también si tienes una uña y si tienes un microbio adentro y si tienes una célula, cada célula está recibiendo cada instante la información, vamos a llamarla así como se llama hoy en día en la ciencia, la información espiritual o eléctrica para seguir siendo lo que es o para cambiar. Entonces, en un segundo, si tú haces teshuvah, por ejemplo, o si haces un rezo, o si estudias, te conectas con Hashem, puedes cambiar tu DNA o tu forma en la que estás, o tu sistema solar. Esto que estoy diciendo, tú se lo dices a un astrólogo o a un cualquier religioso de cualquier religión y te va a decir que no existe la transformación. O sea, tú puedes avanzar más o menos dentro de la naturaleza. Hay cultos que entienden la naturaleza tal cual y hay cultos más elevados que entienden que hay naturalezas espirituales como los ángeles y otras fuerzas, los astros, etcétera, etcétera. Pero también no puedes salirte de digamos, de esa información que ya está, o sea, es el destino, ya está. No te puedes salir del huacal, como dicen. Entonces, esa cuestión, ¿por qué es así? Todas las religiones son así. Solamente la única que no es el judaísmo, voy a explicar. Incluso las religiones que salieron, según ellos, del judaísmo, como son el islam y el cristianismo, no pueden entender lo que yo estoy explicando. ¿Por qué? Porque incluso el faraón, que era el más grande astrólogo del mundo, de toda la historia, dijo, no conozco a Hashem. Cuando vino Moshe le dijo, saca a mi pueblo porque yo soy enviado de Hashem. Le dijo, ¿quién es Hashem? No lo conozco y como no lo conozco no voy a sacar a tu pueblo. ¿Por qué? Porque yo veo en las estrellas y veo todo el sistema y hice todo un sistema espiritual del cual, según la naturaleza espiritual más elevada que existe en el mundo, no pueden salir y no van a salir de Egipto. Entonces, por eso es que la salida de Egipto es tan grande y tanto lo repetimos cada vez en nuestras fiestas y en nuestros rezos y en todo. ¿Por qué? Porque se rompieron todas las fuerzas naturales y sobrenaturales. Incluso los más grandes ángeles que existían, o que existen, se les cambiaron todo el sistema. ¿Para qué? Para sacar a Am Israel de Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay que tronar con el sistema? ¿Por qué se tiene que abrir el mar? Y no solamente se abrió el mar físicamente, sino que se abrió el mar espiritualmente, que es una cosa mucho más impresionante que lo que nosotros podemos entender. Quiere decir que hubo un cambio angelical tremendo, que todas las cosas que estaban basadas en la creación del mundo, desde Bereshit, fueron cambiadas. Entonces, ¿por qué se hace este cambio? ¿Por qué Hashem hizo este cambio? Para revelar el segundo nombre, que es el nombre de Hashem, el de las 4 letras Yud Kef Vav Kei. Y ese nombre, el único que puede revelarlo es el pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, ningún pueblo lo puede entender. O sea, lo puede entender ahorita, aunque va a escuchar mi shiur y lo puede entender. Sí, ya entendí.
así como todos nosotros lo mismo lo entendemos. Pero entender, me refiero a, a entender como el faraón entendió, ¿sí? Solamente el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque solamente nosotros tenemos adentro de nuestro DNA espiritual ese nombre. Entonces voy a explicar cómo funciona este nombre. Primero vamos a empezar con el nombre de Elohim. Nosotros tenemos la Aleph, la Lamed, la Mem, la Hey, la Yud y la Mem. ¿Ok? Entonces, cada uno en su tiempo libre va a cerrar sus ojos y vas a pensar que la letra Aleph está aquí arriba de la cabeza, es lo que se llama la corona. Nosotros todo lo que existe en el mundo se divide en 10 sefirot. Ya hablamos anteriormente de esto. Entonces, la primera sefirá es la corona. Entonces, la corona es el cerebro que tenemos aquí arriba. Tenemos diferentes hemisferios de tipos de cerebro. Voy a repetirlos rápido para entender qué estamos hablando. Tenemos del lado derecho lo que se llama Jochma, la sabiduría. Del lado izquierdo lo que se llama Binah, el entendimiento o la comprensión. Y aquí atrás es lo que se llama el cerebro para, no sé cómo, no me acuerdo en español cómo se llama. Ese se divide en dos. Ese se llama Da'at, que es la conciencia. La conciencia se divide en dos porque tenemos una conciencia que es positivista y una que es negativista. ¿Qué quiere decir? Una es de todo lo que es como lo que se llaman los polos, el más y el menos. La energía eléctrica también lo tiene. Tienes que tener más y menos. Tienes que tener cosas que son cuando quieres hacer el bien y tienes que tener cuando te quieres alejar del mal. Hay mitzvot que son mitzvot de hacer y hay mitzvot que son de no hacer. Entonces, todo ese sistema está en la conciencia. Por eso se llama el árbol del bien y el mal, porque tiene dos formas de tener, de enfrentarte, vamos a llamarlo así. La conciencia, para poder tenerla bien, tienes que tener sabiduría junto con entendimiento y entonces las conectas las dos y entonces empiezas a tener una conciencia que tiene de los dos lados. Si no, entonces solamente estás teniendo del mano difícil, de la parte difícil. Entonces, es, es más complicado. Pero hay un cerebro que tenemos más elevado que el Dat, y más elevado que la Jochma y Binah, y más elevado que las tres juntas, que se llama la corona. Y la corona está aquí arriba. Y arriba de la corona es como si tendríamos un hilito que nos une hasta el infinito. Entonces, no es que una persona ya eres y ya, no. Tú puedes cambiar, puedes mejorar, puedes ser mejor siempre, porque estás conectado con algo que no tiene límites. Pero tú sí estás limitado, porque estamos limitados, porque estamos hechos con un cuerpo físico y con unas fuerzas espirituales que también son limitadas. Pero no hay que olvidarnos, todo eso se conecta con algo ilimitado, que es Akash Baruj Hu. No somos solamente una creación totalmente desconectada del creador, sino que estamos conectados con el creador. ¿Por qué? Porque toda la creación es parte del creador. No es que hay dos fuerzas en el mundo, Shalom. Solamente está Hashem y Hashem creó todo. Y Hashem hace que su presencia esté en el mundo. Y yo expliqué antes cómo es que lo hace por medio del Beit HaMikdash, del templo. Y ahora estoy tratando de explicar cómo la persona también es como un templo. Entonces vamos a hacer una alegoría entre la persona y el templo. Entonces, si tú entiendes qué trabajos y servicios se hacen en el templo,
y a qué se refieren, entonces vas a poder entender qué trabajo y servicio tú puedes hacer dentro de ti, con tu corazón, con tus manos, con tu cerebro, con todos tus órganos, con todas tus cosas, para poder conectarte con Hashem. Entonces, así como todo el mundo está esperando la redención, también cada uno de nosotros tiene que ser redimido. Una disculpa, un minuto, ahorita vengo. Entonces, esta alegoría es importante porque cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestro servicio de manera adecuada. Entonces, si hay sacrificios en el Bet HaMikdash, quiere decir que hay una forma de hacer sacrificios en la persona. Si se necesita que llegue el Mashiach para que vaya Bet HaMikdash completo y esté toda la luz y todo bonito, quiere decir que tenemos nosotros que trabajar para que llegue el Mashiach en nosotros. No es que tú tienes que ser el Mashiach. Esos son los locos. Tenemos que hacer que dentro de ti tengas una conexión tan importante con Hashem de manera especial que se llama como si ya llegó el Mashiach. Si hay incienso en el Bet HaMikdash, hay que entender qué es un incienso, para qué funciona y cómo yo hago ese tipo de trabajos, etcétera. Todos los demás servicios y cosas que hay en el Bet HaMikdash. De esa manera entendemos que la Torah no solamente nos está explicando una historia de que hace mucho había un templo o para qué quieres un templo. O sea, tú puedes decir, ¿para qué Hashem quiere que hagamos un templo? Él no necesita templos, ni necesita tampoco que le hagamos korbanot, sacrificios, ni nada. No necesita. Él nos está enseñando qué podemos nosotros hacer de trabajo dentro de nosotros. Entonces, voy a empezar con lo que estaba yo hablando del nombre de Elohim, que es la parte natural, ya sea espiritual o física, pero todavía está dentro del sistema, dentro de los astros, dentro de los ángeles, dentro del mundo en que vivimos, de los cuatro elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego. Todo eso está dentro de este nombre, que nosotros lo vamos a entender cómo lo reflejamos dentro de nosotros. Entonces, la Aleph está en la corona. La Yud es la sabiduría. Perdón, no la Yud. La Lamed de Elohim, Lamed son 30. Entonces, como yo dije anteriormente, todo lo que existe tiene 10 sefirot, 10 esferas. Entonces, si nosotros agarramos lo que es la Jochma, la Binah y el Da'at, que son los tres cerebros que hablé antes, entonces tenemos cada uno 10 porque están completos, entonces son 30. Ya es la Lamed. Entonces la Aleph es la corona, la Lamed son los tres cerebros. Después tenemos la Hei. La Hei son las 5 sefirot que están en el cuerpo. Tenemos la mano derecha, que es lo que se llama Gesed. La mano izquierda es lo que se llama Geburah. El cuerpo, el toxal, lo que se llama, la parte del cuerpo que se llama Tiferet, Netzach, que es el pie derecho, y Od, que es la pierna izquierda. Son las 5 sefirot que digamos, lo que se llama la construcción del mundo. Quiere decir, el mundo tiene estas cinco fuerzas que fueron referidas, por ejemplo, los 5 días de la creación. ¿Sí? Ahorita voy a explicar el sexto, es una cosa especial. Los 5 días de la creación es un ejemplo. El sexto día, que es la próxima letra del nombre de Elohim, que es la Yud. La Yud es especial, es diferente que las otras 5. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que se llama el Brit, el Yesod. El Brit Kodesh no es un órgano normal como los demás órganos. Además de ser un órgano normal como los demás, tiene otra cosa más importante que los demás, que es ser el conductor de todos los demás
y la conexión de todos los demás para la creación de algo nuevo. Entonces, es lo que se llama fundamento, Yesod, y por eso el sexto día, aparte de ser un día normal de la creación, también fue creado el hombre, que es el por qué se creó el mundo, que es lo que Hashem hizo el mundo todo para que el hombre llegue y conecte toda la creación con su objetivo. Entonces, por eso es de que la letra Yud también no solamente es una Aleph, sino son 10, porque él recibe de todas las demás para después llevarla a la última Sefira, que se llama Malhut, que está reflejada en la persona en la corona del Brit, en el hombre, y la mujer tiene tanto Yesod como la Malhut, es lo que se llama el vientre y el lugar del Brit. Son donde está, donde el bebé, donde el bebé está, es lo que se llama Yesod, y la parte de afuera es lo que se llama Malhut. Eso es en la parte del cuerpo de la persona, que es una alusión al nombre de Elohim, que es lo que refiere a todas las fuerzas en el mundo. Entonces, repito, el nombre de Elohim, la corona es Aleph, los 3 cerebros, Lamed, las 5 sefirot, Gesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Hei, el Yesod, Yud, y el Malhut, Mem. El Malhut es Mem, aparte que empieza la palabra Malhut con Mem, también es un círculo cerrado, que es lo que reúne todo lo demás, es como un recipiente para que de ahí viene toda la demás bendición, todas las demás luces. Entonces, por eso es la última sefira, es la que reúne a todas las demás. Entonces, tenemos ya lo que es el nombre. Después tenemos el mundo entero, el cosmos, todo está creado de forma, de esta forma. Y también el Bet HaMikdash, como dije, hay Bet HaMikdash arriba, que es espiritual, y hay Bet HaMikdash aquí en la tierra, que lo tenemos que construir. Mientras no lo construimos, falta esa conexión, falta esa parte en la parte general del mundo. En la parte particular de cada uno de nosotros, depende de cada uno de nosotros. Si tú logras purificarte y conectarte y con tu estudio, con tus mitzvot, y con tus masim tovim, con tus tefilot, ser de una manera una silla que posee la presencia divina, que pueda hacer que tu alma, que es una cosa espiritual, pueda entrar más dentro de tu cuerpo, entonces estás trayendo la presencia divina dentro de ti. En cambio, es una persona no está bien comportada, etcétera, etcétera, entonces la Neshama no puede entrar, entonces es como si bloquea la parte divina que entra en la persona. Ok, esto todo ya lo hablamos, es la parte, vamos a llamarla así, natural. Por eso es que el nombre Hateva, que en hebreo es la naturaleza, es la misma numerología, gematria, que la palabra Elohim 86. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a entrar en el siguiente nombre, que es el nombre de Dios de las 4 letras. Entonces, vamos a otra vez retomar. Tenemos la corona. La corona no tiene letra especial, pero está conectada con la puntita de la yud. Ahorita voy a hablar. La yud es la jujma, es el cerebro de aquí del lado derecho. Como ya hablé antes, tiene 10 adentro. ¿Y por qué siempre la jujma tiene 10? Porque la jujma es lo primero, es la primera sefirá que reúne todo lo que va a ser creado después. Entonces, no es solamente una sefirá, digamos, personal, sino es algo más colectivo, más general, más kulam bejujma, así está en hebreo. Es decir, todo está hecho por la jujma. La sabiduría divina, de ahí viene toda la creación. Entonces, la yud reúne dentro de una letra muy chiquita toda la creación en un punto. Pero para que ese punto
sea lo que está creado en todo el mundo, se tiene que alargar. Entonces, por eso es que se hace hey después. La bina, el entendimiento o la comprensión es agarrar un punto, vamos a poner algo, digamos, espiritual, algo como lo que yo estoy hablando. Yo doy un punto y ya. Entonces nadie me va a entender nada. ¿Qué tengo que hacer para que me entiendan? Entendimiento, comprensión. Tengo que alargar tanto de ancho como de largo y también en lo que se llama omek, o sea, profundidad. O sea, todos los objetos que existen, por ejemplo, vamos a agarrar este estuche, tiene ancho, largo, ¿sí? Y tiene profundidad. Entonces, también la hey aluce a que hay que darle a las cosas una explicación, unos ejemplos, y de esa manera se va a explicar más todo lo que estoy tratando de explicar. Pero todo empieza de un punto. Una cosa que yo te puedo decir, existen 10 sefirot, punto. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cómo lo explico? No tiene nada que ver. Y no solamente de cómo lo explico y eso, sino ahora, y eso, ¿en qué ejemplos los puedo explicar? ¿En qué formas los puedo aplicar? Esa es otra cosa. Entonces, son diferentes formas de alargar, ya sea por aquí o por allá. Entonces, tenemos la yud, que es la jochma, y la esquinita de la yud, la parte de arriba de la yud, que es lo que se llama kotz, o sea, la espina, ese es lo que une con el keter, con la corona. ¿Ok? Después tenemos la hey es el entendimiento. Es explicar las cosas de manera más grande para que sean entendidas. Dentro de nosotros tenemos que hacer este trabajo cuando tú quieres tener un contacto con algo. O sea, como expliqué antes, para que algo te entre en la conciencia, tienes que tener por un lado la sabiduría o la información, que es la jochma, y por otro lado el entendimiento, la comprensión. Entonces, muchas veces tienes que a lo mejor repetir la misma información o profundizar en esa información o alargar otro tipo de información que está conectada con esta para poder de alguna manera alargar esta situación. Entonces vas a poder después conectar la sabiduría con el entendimiento y entonces tienes una conciencia más elevada y es lo que se llama Vav. Entonces ya tenemos la Yud, la Hei y la Vav. La conciencia es la mamá, vamos a llamarla así, de todas las demás cualidades que van a venir después. Ya las hablamos, son las mismas cualidades. Gesed, Geburat, Tiferet, Netzachot y también el Yesod. En el caso del nombre de Hashem, el Yesod es también parte de las 6. O sea, no lo divides como 5 y después uno solito, sino que son 6, como los 6 días de la creación. Y el último, que es como Shabbat, es el Malhut, que es la última Hei. Entonces, de esa manera, tenemos nuestro cuerpo y nuestra alma que también está de la misma forma. O sea, nuestro cuerpo es así porque nuestra alma es así. Por eso nuestro cuerpo está hecho a imagen y semejanza de nuestra alma. Y nuestra alma está hecha de imagen y semejanza a la creación del mundo y así fue creado también el Bet HaMikdash. Entonces, por eso es que todo lo que somos está conectado con toda la existencia. Si tú haces un cambio dentro de ti, estás afectando para bien o para mal a toda la existencia. ¿Por qué? Porque todo lo que tienes adentro, ya sea espiritual como físicamente, tienes un equivalente a todo el universo. Entonces, si tú haces algo bueno, estás afectando todo el universo. Ahora, no siempre lo ves, no siempre sabes qué hiciste. Ok, no tienes que saber, no es tu papel entender todo lo que hiciste. Después de 120 años vas a llegar al mundo venidero y ahí todo lo que construiste, lo que hiciste, va a existir de manera práctica. O sea, lo vas a ver. De hecho, está escrito en las profecías
que todas las acciones que nosotros hacemos se crean mundos Eretz HaDashah, así se llama, mundos nuevos. Y toda la Torah y las tefilot que hacemos, las cosas espirituales, crean cielos nuevos. Entonces, lo que estoy tratando de explicar es de que nosotros con nuestro trabajo espiritual no estamos bajo las estrellas, estamos mucho más arriba de todas esas fuerzas, incluso de todos los ángeles. Pero tenemos que entender que así como es para bien, también es para diferente. Y Hashem hizo de alguna manera que la persona tenga cierto nivel de influencia de acuerdo a cómo va avanzando, porque si no se destruiría el mundo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo no soy como el Babasali que decía algo y se cumplía en ese momento? Porque qué bueno, porque si un día me enojé o alguien me dijo algo y le contesté, ya jalas, como dicen. Entonces, ¿qué es lo que hace acá Rujú? Te pone en un nivel más bajo de influencia. No quiere decir que no influencia, sino que tu porcentaje de influencia no es cósmico directamente, sino en tus mundos de después sí. Ahí sí, lo que hiciste es lo que hiciste, lo que no, no. Pero en este mundo estás conectado de cierta forma. Voy a explicar otra cosa más un poquito profunda para darle más chile y sabor a este trabajo, porque es algo muy, muy importante. Eh, si tú perteneces a una familia, entonces esa familia es como si fuera una persona. Entonces, en el momento en que vamos a suponer que somos 5 personas en la familia, entonces vamos a dividir a la familia en 5, vamos a poner 5, ¿ok? Entonces tú tienes, digamos, a Abraham, Isaac, Jacob, Moshe y Aarón. Ok, ya los tenemos aquí a los 5, ¿sí? Entonces, esta es una persona, tiene cabeza, tiene brazos y cuerpo y todo, ok. Pero, y aquí están otros 4. Estos 4 ya no son Abraham, Isaac y Jacob, no, ahora ya van a ser así. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esto? Hicimos un solo cuerpo, que cada uno de nosotros, de este cuerpo, es lo que se llama el rol. De hecho, esto existe hoy en día en psicología y comunicación, los que estudian esas cosas, marketing, estudian eso, que hay un rol en la sociedad. Es una persona, cuando estás solo, no eres la misma persona que cuando estás con una persona más. Y si llega otro, los roles cambian. Y si llegan más, los roles cambian. Si llegan 10, se crea un ente mucho más fuerte, que es lo que se llama Minyan. Y si llegan 100 más, etcétera. Entonces, así es como se hacen familias, después comunidades, o comunidades, no necesariamente tienes que ser la comunidad con la que estás aquí o la familia que es biológica. Hay familias espirituales, o sea, hay gente con la que estás conectado aunque no lo conozcas y que son de la misma familia. Y también hay comunidades enteras de gente que puede vivir en otros países, pero que están unos conectados con los otros. ¿Por qué? Porque vienen de la misma rama. Entonces, si nosotros agarramos a todos los seres humanos, vamos a ponerlos, digamos, en un estuche así, ¿sí? Entonces, tú tienes que estar en algún lado ahí. No sé exactamente dónde. Cada uno tiene que descubrir dónde. Entonces, hay grupos, hay 613 grupos. Así como tenemos órganos y ligaduras, que son 613 en total, son 248 órganos y 365 ligaduras. Así es como tenemos las mitzvot de hacer y no hacer. 248 hacer, 365 de no hacer. Entonces, la Torah está hecha también en el mismo molde de la persona y del universo. Y por eso es que la Torah no es solamente un libro así de cosas. La Torah es la fuente de la vida. Porque con la Torah fue creado el mundo, fue creada la persona, fue creado el Betamikdash, fue creado todo.
Es la sabiduría divina que enseña a conectarte. Entonces, si tú entiendes tu parte en la Torah y tu parte dentro del pueblo de Israel en este caso, entonces vas a poder llevar tu rol de mejor manera. ¿Cómo lo vas a hacer? Ese es otro tema. Pero hay que entender que todos estamos conectados. Entonces, si yo soy, por ejemplo, de aquí, entonces si me rasco aquí, me va a afectar a mí. Y si me rasco aquí, pues le va a afectar a otra persona que es de aquí. ¿Sí me explico? Eso es físicamente, lo estoy hablando, pero también espiritualmente. Todos tenemos algo que pertenece a todos los demás. Por eso es que somos, es lo que se llama en hebreo, Arevim Zelazé. Somos unos a los otros, estamos en una sola olla, como el ejemplo del barco, que todos estamos en el barco y hay uno que quiere hacer el hoyo en el barco, no lo vas a dejar que haga el hoyo porque no es que es su cuarto y él va a hacer lo que quiere en su cuarto, porque es el barco de todos. Por eso te importa lo que hace el otro, no porque quieres tú obligar a la persona que haga, no. Te importa porque eres parte de él, él es parte tuya y todos somos parte de la misma, del mismo objetivo y del mismo motivo por el cual el mundo fue creado. Entonces, si una persona se hace mejor, eso te está afectando a ti para bien, no para mal, no como la gente piensa, el otro se hizo más, entonces yo ya soy menos. No, eso es envidia, viene de un problema de entendimiento. ¿No estás entendiendo? Que estamos todos en el mismo barco. Entonces, si una persona del barco logra hacer contacto con la torre de control, que estamos perdidos ahí en el medio, no sé dónde, entonces haces fiesta. Pero él es el que lo encontró. Pues qué bueno, ¿qué me importa si fue él o el otro? No, ese es el problema. Y yo no fui. ¿Y qué? No importa. El problema se solucionó. Eso es lo importante. Entonces, no solamente no tienes envidia, sino te da gusto que tu hermano o tu amigo o la otra persona, tu semejante, es lo que se llama amar a tu prójimo como a tú mismo. Que tenga éxito, porque ese éxito es éxito tuyo también. No te estás peleando a ver quién se come el pastel. Al revés. Si, si él se come el pastel, qué bueno porque eso va a hacer que todos vamos a estar felices. Pero en el mundo físico eso es muy difícil de entender porque el pastel se lo comió y entonces ya tienes una rebanada menos. Por eso tenemos que entender que todos somos uno dentro del alma, porque en el cuerpo es muy difícil de entender. Entonces entiéndelo en el alma. Entiende que si una persona hace una mitzvah, tú estás ganando porque estamos ganando todos. Y si una persona, Hazbe Shalom, hizo algo en contra de la Torah, te está destruyendo todo tu ser. O sea, no lo hagas. No lo hagas. ¿Por qué? Entonces, si tú haces teshuva bien, eso va a hacer que también otras personas que están conectadas contigo también se acerquen a Hashem. No es algo, no, entonces no te tienes que pelear con la gente. Le puedes decir, mira Shabbat, mira Kasher, mira qué bonito. Está bien. Pero si tú ves una persona que hizo algo que no está bien o escuchaste algo, quiere decir que adentro de ti tienes alguna parte en ti, no sé exactamente cuál, que todavía no lo has arreglado. Trata de arreglarlo. Después, Besat Hashem, podemos más profundizar en qué tipo de servicio se puede hacer. Como hablé, está el Corban, está el incienso, está otras cosas que se hacían en el Betamikdash y también en la persona. Pero la idea es que si tú ves algo, eso tiene que ver contigo. No es algo casual que pasa en el mundo, no existe tal cosa. Si tú ves una persona que hizo algo bueno, quiere decir que tienes ojos buenos, estás viendo bien. Si viste algo que no está bueno, quiere decir que algo tienes adentro de ahí, de ese mismo tema.
pero se viste algo que no está, yo no tengo nada que ver. Por ejemplo, estoy caminando en Shabbat y vi uno que está en el coche. Entonces digo, no tengo nada que ver. Sí tienes que ver, sí tienes que ver. Porque a lo mejor tú no vas en el coche, pero a lo mejor tú estuviste pensando en el negocio o estuviste pensando en cosas que no son de Torah o hablaste algo, le dijiste algo que no es de Shabbat. Eso para ti ya es como ese que está en el coche, porque a ti te piden diferente. En tu caso, no sé, cada quien su caso. Si una persona tiene cierta cualidad que no está bien, eso ocasiona a otras personas diferentes cosas. Entonces, Bezat Hashem, que tratemos de conectarnos con Akash Baruj Hu. Ya les di tarea. Tenemos dos nombres, el nombre de Elohim, el nombre de Akash Baruj Hu, que no se dicen las 4 letras, para tratar de cerrar los ojos, interiorizar cómo nosotros somos parte de esta revelación de Akadosh Baruj Hu en el mundo. Recordar siempre que todas esas revelaciones de los nombres de Hashem vienen de infinito, no es algo así que estás así nada más, no, sino que tienes que conectarlo con el enchufe. Entonces, el enchufe es infinito. La corona se tiene que conectar. Y de esa forma vamos a poder ir y vivir todo el tiempo conectado con la presencia divina, que Akash Baruj Hu está con nosotros, está dentro de nosotros, nos enseña por medio de todo lo que viene de afuera, de lo que viene de adentro, incluso con tus pensamientos, incluso con tus palabras, incluso con tus acciones. Él está contigo siempre y esa es una de las cosas que tenemos que aprender y que interiorizar y que hacer conciencia y recordar siempre para nuestro servicio de Akash Baruj Hu. Baruch Adonai Leolam, amén, ve amén. Hasta Coro.